¿Qué tienen en común el teatro y la comida? Comer y hacer teatro son actividades humanas ancestrales necesarias y políticas que implican encontrarnos y alimentar nuestro ser. Tanto el teatro como la comida son efímeros, desaparecen pero nos nutren. Son resultado de una alquimia previa que posteriormente se transforman en nuestro interior. Hace 15 años, cuando empezamos a hacer teatro juntas, iniciamos un juego que por un lado abraza esa capacidad efímera y por otro la combate. Por ello, parte de nuestra celebración es compartir con el público, colegas y amistades nuestra forma de trabajo durante este tiempo. Porque justamente nosotras, al igual que todas las personas, trabajamos y comemos comida, no aplausos. Celebremos pues 15 años de teatro. Mercedes Fuentes Chur ha sido directora de teatro por más de 25 años, llevando a escena obras de autores nacionales e internacionales, así como creaciones colectivas con diferentes instituciones en múltiples escenarios, dirigiendo a decenas de actores y actrices guatemaltecos. Sus puestas en escena buscan enmarcarse en el teatro conceptual y abordar problemas sociales relevantes. Patricia Orantes Córdoba es, según sus palabras, una teatrera centroamericana. Trabaja como actriz, directora y facilitadora de talleres. Cree en la formación permanente y en el trabajo en colectivo como bases para la creación. Ambas son parte del grupo Rayuela Teatro Independiente, un importante referente entre los grupos de teatro guatemalteco. Bueno, hemos preparado, Ana ha preparado esta comida. Y sí, probamos que fueran cosas que no se escucharan. Sí se escucha un poquitito, pero, todo bien. Y bueno, el podcast se llama Artistas Comiendo, entonces no importa. Un poco por la comida siempre une y todo esto, pero también como la cuestión esta de trabajar implica, pues, devengar un salario, un honorario, lo que sea, y pues la comida viene también a partir de eso. Y nada, muchas gracias por estar acá. Entonces la cuestión es como muy libre, muy fresca, ¿verdad? Sí, es una conversación. Digamos que nosotros, lo que les decía Margarita en el correo, tenemos como unas preguntas ahí como para empezar la conversación. Ajá, todo el pergamino. Pero que es como una guía, ¿no? Pero a ver dónde nos lleva también la conversa y no tengan problema de que si digan, ay, pásame esto, necesito, es como muy libre, muy natural el asunto. Muy natural con micrófono, ¿verdad? Como que va, pero... El ratito se le olvida a uno, la verdad. Sí, seguramente. Ajá. Entonces, muchísimas gracias por hacer el tiempo de estar aquí con nosotras. La verdad que es muy, muy bonito. Y bueno, no sé si vos también contabas o les contaste un poco a los grupos que como vamos a cumplir 15 años, entonces estábamos buscando grupos también que ya tuvieran una trayectoria más o similar a la nuestra, por ejemplo, y sobre todo con el que hayamos tenido o compartido tanto trabajo como amistad. Entonces... Y se cumplían todos los requisitos. Por supuesto. Llenábamos todos los requisitos. Sí, nos dieron clase y todo. Yo con Apatio empecé y todo. Sí, entonces es como obvio que tenían que estar acá. Gracias por invitarnos. Aquí estamos. Por encontrarnos, ¿verdad? Acabar lo que estábamos hablando de lo importante que es juntarse, de cómo el sistema y los últimos acontecimientos mundiales nos robaron. Permitimos, porque hemos permitido y por las dinámicas de la vida cotidiana actual, eso se ha dejado bastante a un lado, percibo yo, salvo en las familias, quizá en los núcleos más pequeños, pero entre colegas, teatreras, etcétera, se ha debilitado y juntarse es tan agradable. Platicar, ¿verdad? Tomar café. Escucharnos, ¿verdad? Sí. Escucharnos. ¿Cómo? Y hablar. Ay, es de chivala. No, que también el café, pero sí, frijoles y tortillas y aguacate, toda la comida perfecta para mí. Vale. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo se empieza esto? Ajá. Somos las primeras. Son las primeras, es cierto. Son las primeras. Por eso estamos así como nerviosas.
Sí. Bueno, yo creo que la pregunta como que toca es cuál ha sido la relación de ustedes de pronto a nivel personal, pero también de Rayuela con la comida, ya que estamos aquí compartiendo alguito de comer y que les contábamos esto de por qué el nombre y que tenemos ya con alguna gente tenemos la fama de que siempre que nos reunimos nos estamos comiendo. Y entonces para darle honor a eso estamos aquí nuevamente. Con comida. Bueno, yo recuerdo lo primero que fue con la obra con la que nació Rayuela, que fue María Estuardo, que en los ensayos lo que tenía Julio Miranda, que era el director de la obra, era café y pan. Y él te decía, y toca esta tripa, esto es de café y pan. Y era un placer siempre en algún momento en el medio del ensayo y tal, la refacción, ¿verdad? El compartir algún tipo de alimentos. Ya después cuando los ensayos eran largos, claro, pero en principio yo creo que no teníamos nada que ver con la intención de sobrevivir ni de vivir del teatro. Es decir, no existía esa relación entre trabajo, teatro, comida, ¿verdad? Para reducirlo a eso. Al inicio, porque al contrario, estábamos haciendo una obra que pues por la que apostamos todas y todos, poniendo nuestro tiempo, nuestro trabajo de meses, sin esperar nada, no esperábamos nada más que hacerla lo mejor que pudiéramos y que el discurso de la obra, que era muy potente, ¿verdad?, de Dasha Maraini, le llegara a la gente. Entonces, yo eso recuerdo como la primera inicial relación. Después cambiamos bastante, ¿verdad, Mercy? A partir de esa obra también nos constituimos como un grupo. Primero fuimos un grupo, después una asociación, pero por supuesto que en el ínterin salíamos por ahí, ¿verdad? A veces tal vez a beber un poquito y a picar, pero la comida no faltaba. Sí. Bebíamos muy poco, la verdad era salir, tomar una chelita, un té, lo que fuera. Eso siempre nos acompañó. Y después se modificó, no sé si quieres seguir, Mercy. Tratando de acordarme. Lo que pasa comida es que Rayuela. Yo tuve una convivencia diferente con Gustavo porque vivíamos juntos. Entonces, ahorita lo que pensé era Gustavo una cabeza de ajos completa la picaba para hacer una pasta, una cabeza. Pero era en la casa, ¿verdad? Cosas que no las vivimos todos juntos. O sea, fue con él, ¿va? Ahí en Magerman, aquí nomasito. Y lo que sí es que siempre íbamos a almorzar juntos. Siempre. Los 2 años que estuvimos en la zona 4 y después aquí en la zona 1, cerca de Correos, buscábamos lugares de comida casera. Y que fueran, porque ninguno llevaba no, vos sí llevabas a veces, Pati. Sí, pero los demás no andábamos llevando nuestra lonchera, sino que comíamos en la calle. Entonces, el Diamante, ¿cómo se llamaba aquel? No sé, pero todos estos de por ahí. Y a Gustavo le encantaba un lugar donde siempre ponían marimba. O sea, daban caldito y entonces él decía eso, ¿no? Que el caldito a él le sabía como a familia, como a estar en la casita, porque el caldito era así con verduras picadas. Y de ahí pues comida, en general así comida casera, pero no cocinábamos juntos, pero sí almorzábamos juntos prácticamente siempre, ¿verdad? Por años. Los 5 por todos esos años. Y la conversación siempre caía en algo del trabajo de teatro o en esos momentos o se iba Creo por que otro combinábamos un poco y a mí me tomó un tiempo que me cayera como que el 5 hasta que trabajé en Fundación País, que ahí es un lugar donde se trabaja, donde come todo el mundo junto, para más chilar, o al menos en tiempos de ITZIAR, ¿verdad? Que todo el personal comía junto, así hombro con hombro, sin aquello de que allá están las gerentes y allá está mantenimiento, pero ahí no se hablaba de trabajo nunca en el almuerzo, nunca. Y a mí me parece que eso también puede ser como que para respetar uno sus tiempos, ¿verdad? O sea, pero a veces también cuando es la urgencia y la emoción. Sí, una vez, y no sé si fue en este apartamento o en el otro, no fue en otro, la Claudia había cocinado pasta y estábamos haciendo ruleta rusa. Y eran como las 2 de la mañana, pero la consigna había sido no hablar de ruleta rusa. Que íbamos a juntarnos y a los tragos y esto y lo otro, pero que no íbamos a hablar. Y pues nos estuvimos aguantando. Y cuando como a las 3 de la mañana alguien tocó el tema, ya o sea, todos nos estábamos aguantando. Esto y lo otro, porque ruleta rusa, se acordarán que fue un proyecto muy grande. Entonces había muchas cosas de las que hablar. Era mucha gente, muchas anécdotas, muchos espacios. Y fue... eso, Claudia sí cocinaba.
Creo que la que no cocinaba nunca era yo. Bueno, también había, digamos, otra cosa cuando Julio y Claudio Vázquez proyectaban películas en la Rayuela de la Zona 4 y pasaban maratónicamente, o cuando teníamos que terminar un vestuario, o la utilería, u objetos de alguna obra, y llegábamos a desvelarnos, comíamos y tomábamos mucho café, ¿verdad? Eran horas largas en las que había pero pedíamos comida, era un poco así la dinámica. Yo sí cocinaba porque era mamá, y entonces ahí andaba cargando. Ya cocinaba por default. Sí. Sí. Pocos pasos. Sí, cabal. Sí. Qué alegre. Sí, tal vez contarles a quienes nos van a escuchar después que lo que pasa es que estamos en un lugar en el que Icónico. Sí, en el que han vivido muchas familias y muchas personas de artistas de acá de Ciudad de Guatemala. Entonces, bueno, ahora está Pamela, pero estuvo también ¿y cómo? Con el gatito, seguro así con su panito. Bueno, ahora Pamela que está comiéndose su panito. Atacando un pan de manteca. Y bueno, Patti también. Y bueno, tal vez también eso, ¿verdad? Contarles a las personas que nos escuchan que estamos con, pues, Patricia Orantes y Mercedes Fuentes. Porque así somos en las introducciones. Igual que los Esto finales. es no como se buena entienden. película de aquellas, ¿va? Empieza y así a los 15 minutos ya se hace la introducción. Sí, no es lineal el podcast. Me sí, parece claro. salirse de alguien. Entonces también estaría bueno hacer la introducción de todo el podcast. Bienvenidos. Este es... ¿Qué es AT? ¿Qué es rayo? Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos. Borrar. No. A mí me gusta ahora ponerme el apellido de mi mamá también, nunca lo usé porque según yo, Patricia Orantes era una especie de nombre corto para el teatro, ¿verdad? Ajá. Que sonaba, de hecho Sánchez Sinisterra me decía, tu nombre es, ¿verdad? Es muy fuerte y es bello y no sé qué, y yo, ve, pues, pero ahora me gusta ponerme el apellido de mi mamá y lo aprendí de una colega, ¿verdad? De Cecilia Porra Sáenz, que ella dice, quiero honrar a mi madre, y digo como, eso lo hemos olvidado un poquito a veces, ¿verdad? Sí. Sí, y quería decir también como yo me refería a la relación comida-teatro, en el sentido de que sobrevivencia-teatro, cuánto comemos o cuánto nos permite el oficio, las etapas, la profesión, en ese caso Rayuela, y tal vez por ahí decía que por eso se modificó, porque en principio nosotros, bueno, hacíamos obras y punto, ¿verdad? Y esa obra nos llevó de gira y a festivales y tal, ya nos constituimos, pero fue cuando Mercedes justamente elaboró un proyecto que ya venía del antecedente de corrígeme si no, de Picaporte, que era el grupo al que ella pertenecía también, y entonces a partir de allí tuvimos la posibilidad de comer por el teatro. Suena un poco raro y un poco, ¿verdad? Pero es la verdad, es decir, cuando la profesión está, hay quien dice dignificada y a quien le molesta, pero lo voy a usar, ¿verdad? Pues porque también hay dignificación en no ganar nada de dinero y ganas miles de cosas, pero digamos cuando se puede tener un sueldo y dedicar tu tiempo, profesar, eso es chilero, porque entonces cabal, podés elegir un restaurante como contaba Mercy para ir a comer juntos. No está aquel en una fábrica de la zona 12, aquella en no sé qué, etcétera. Eso reúne también. ¿Verdad que fue un privilegio? Mucho. Sí. Claro. Sí, de hecho hasta pues uno se da sus gustos, ¿verdad? De ciertas cosas que le gustan y que a veces no siempre las puede tener, por ejemplo, el aguacate. En esta época, no. Entonces sí, es interesante eso. Sí, yo también pensaba, ahora que ustedes decían que Pati mencionaba lo de Rayuela en zona 4, cómo ha cambiado la dinámica, por ejemplo, con el tráfico, ¿verdad? O sea, que a nosotras nos pasa que, bueno, vamos a hacer una jornada de 3 o 4 horas y
a fuerza tenemos que comer juntas algún tiempo de comida porque son jornadas muy largas y te haces 2 horas más para llegar a tu casa o para regresar o para donde vayas, ¿verdad? Entonces también eso me parece que es una de las cosas que ha cambiado, ¿verdad? En este tiempo. No sé qué como en general en el teatro y en el país, qué cosas ven ustedes que han cambiado, que no son iguales. Es que hay un cuate que dice que se ha perdido la mística de irse a chupar después de función. También pero es un cierto. poco lo del convivio posterior, ¿no? Sí, es que podía ser café. Si a veces decía, vamos por una charla, y que sí, cuando mirábamos estábamos tomando café o té, ¿va? No necesariamente. Aunque en ese grupo sí, siempre era eso. Pero sí ese tertuliar después, ese hablar de la función, las anécdotas, planes para más adelante. Ahora es el corre y que la mayoría de gente está involucrada en por lo menos 2 proyectos, si no es que 3, 4, y no se cocina a fuego lento el teatro, sino que es mero instantáneo, así, pura sopa instantánea, échele agua, métala al horno, microondas 3 minutos y ya estuvo. Antes creo que hacíamos el teatro más a fuego lento. Sí. Instantáneo y barato, ¿no? Sí, Práctico. Y también creo que lo que usted decía, Margarita, de las distancias y del tráfico es determinante. Los jóvenes se quejan mucho de eso. Yo voy a recordar que en algún montaje de 1980 en Los Nazarenos, que sería el 82, ya había compañeros que vivían muy lejos para estos parámetros, ¿verdad? De ahora, que era en Misco, que era en la zona 12, pero siempre había alguien dentro del elenco que vivía más o menos cerca y que los llevaba. No había problema, había una cuestión solidaria. Yo recuerdo a Mercy desde que entró a la ENAD llevando a todo el mundo hasta colonias muy lejanas, ¿verdad? Eso en mi época, cuando yo entré al teatro, que fue en los 80s, llegué en el 80, era una práctica. Rubén Morales pagaba un taxi para todos los actores. Jorge Hernández Bielman y Roberto compraron un microbús en sus épocas doradas, ¿verdad? Sí, porque ya había distancias que no eran las más amables, ya había mucha gente. Nosotros hemos ido, creo yo, me da la impresión de que el teatro siempre se ha nutrido de gente de la clase trabajadora. Por lo tanto, no ha sido gente, en su mayoría, no, una persona he conocido en 44 años, ¿verdad? Que viviera en La Cañada o algo así. Todos éramos de zonas, entonces eso siempre se resolvió, pero el problema es que no había estas colas, no había esta población. Eso es un problema. Otro, que no hay salas. Ya hemos visto el documental de Luis Carlos y de Mercy, ¿verdad? Donde hubo. Y la verdad es que la cantidad de salas que había y que permitían también y que estaban centralizadas, sí, pero también había salas en la zona 4. Se usaba el Teatro del Ix, no solo el Teatro Nacional, el Teatro del Ix, se usaba incluso el Teatro del Banco de Guatemala en una época. Entonces, digamos que esta desaparición de las salas también tiene que ver con lo que ustedes mencionaban, de un teatro más hecho a la carrera, no a fuego lento, como decía Mercy. Me encantó la expresión, Mercy. Está buena. Está buenísima. Sí, a fuego lento, ya no. Y sí tiene que ver con eso. Tiene que ver, creo yo, también con una concepción. Yo he observado, tal vez me van a querer ahorcar los jóvenes, pero lo voy a entender. Pero he observado que muchos de los que estudian ahora teatro formalmente y salen de la universidad, esperan, porque es normal, cuando un dentista, ¿verdad?, sale, termina un agrónomo, quiere vivir de su profesión. Muchos no lo logran y ahí andan manejando Uber y tal, la situación es compleja, pero la mayoría, ahí va. Mientras que del teatro se espera, pero no hay un mercado, no hay las condiciones dadas para que un sector amplio y cada vez más formado, porque yo sí estoy segura de que el sector está cada vez más formado, ya sea en la educación formal o no formal, pero la gente no para de formarse, ¿verdad? Ustedes no todas han ido a estudiar teatro, pero no han parado de formarse, tallereamos todo el tiempo, etcétera, ¿verdad? Eso veo yo también de distinto ante la pregunta anterior. Bueno, con esto que mencionaba Patti hace un momento de las distancias, de cómo ya influía en los 80 esa barrera, digamos, de movilizarse, ¿verdad? Uh-huh. Y uno lo ve tan lejano, o se lo imagina tan lejano, y sin embargo, actualmente sucede lo mismo, no solo por el tráfico, sino, o sea, no hay transporte público que esté hasta, por ejemplo, la medianoche
que sea accesible a todas las ubicaciones, que hayan paradas por todos lados. Entonces creo que también eso afecta un montón a cómo producimos o a facilitarnos muchas cosas del quehacer teatral, ¿verdad? O la falta de visión de los productores, insolidaria, porque yo puse ahí 2 ejemplos de productores que hacían teatro permanentemente y que velaban porque los actores, no me gusta decir sus porque no son sus, pero los actores y actrices pudieran regresar a sus hogares con bien. Y eso, digamos que eso determina los ensayos, pero las funciones tampoco el público tiene cómo moverse. Ajá. Y también la inseguridad, porque yo veo los programas de mano, por ejemplo, el Tau tenía uno de sus festivales cuando estaba en la Octava Avenida, que las funciones empezaban a las 9 de la noche. O sea, terminaban a las 11 y a esa hora el público que había llenado la salita tenía cómo moverse. Yo todavía me movía en bus como a las 11, 11:30 de la noche para mi casa, había sus buses de la Chácara, creo que ahora no hay. O sea, ya el tema del transporte, en vez de que haya más, hay menos. A esas horas, pues. Entonces, y también que hemos dejado la función del domingo en la tarde, van de a día, que van de a pie. Pero también hay muchos públicos diversos de distintos proyectos, lo que se ha hablado mucho, ¿no? Que a veces pensamos en cartelera y la mayor parte del teatro que se hace no está en que ya ni hay carteleras, pues. Pero no hay. Por ejemplo, me contaban que Demos hizo un proyecto ahorita que llegaron a 20,000 estudiantes, o sea, ya casi van terminando con 20,000 y uno ni se entera. Claro. Pero claro, van directamente y así también, por ejemplo, lo que hicimos con Water for People, eso los compañeros de teatro no lo sabe casi nadie, o pues el gremio, ¿verdad? No se entera porque era allá y fue un montón de público y fueron varias funciones, pero todo ese tipo de teatro no está como que en la mente de la mara, no se sabe que se hace un montón de cosas. Caja Lúdica también hace un montón de cosas. Las poderosas, con quienes yo trabajo, las poderosas no paran de producir, y no solo ellas. Guillermo Santillana en el occidente con otros grupos que no para. Reyes, ellos han tenido una cantidad de proyectos comunitarios que no están justo como registrados, ¿verdad? No hay una historia, una memoria de todo ese muy, muy buen punto, Mercy. Sí, porque entonces dejamos de pensar en el teatro centralizado de 2, 3 salas tristes. Sí. Y entonces se habla de tres tristes teatros. Así se va a llamar este episodio. Sí, cambiamos el nombre del podcast. Está bueno. Sí, entonces son los teatros, Margarita, como diría Dubati, ¿verdad? Los teatros, ya no es el teatro, los teatros. Que en este país hay muchos. Anoche hablamos un poco de eso también, de los teatros. Claro. Pero digamos ustedes, en toda la trayectoria que tuvieron, o que tienen, porque también esa es una de las preguntas que tenemos. ¿Qué onda con Rayuela? Nosotras también tenemos esta pregunta. Nosotras tampoco sabemos. A lo mejor vamos a dilucidarla hoy después de 3 tristes teatros. De 3 tristes tragos. Con 3 tristes tragos vamos a terminar. No, si son tristes, no, compañeros. Está galán. Ya no me acuerdo qué iba a preguntar. Eso. No, paso, ya se me olvidó, perdón. No, pero que es de Rayuela, preguntó usted, ¿no? ¿Qué onda en con su Rayuela? trayectoria, algo quería decir de la trayectoria, sí. que en su trayectoria... Sí, esta cuestión de, con la trayectoria tanto en Rayuela como individual, y con lo que vemos ahora, ustedes primero, ¿sí consideran que sí el teatro, o sea, pudieron, como le dicen, vivir del teatro, o que es posible ahora en estos tiempos tan peculiares los que estás viviendo ahora? No sé, ¿cómo lo sienten? Ayer me hacías la misma pregunta el Huichito Melgar. ¿Verdad? Ajá. Es que aquí está. Yo le decía que, o sea, al menos en mi caso yo soy un mal ejemplo en el sentido de que no represento la generalidad. A mí me ha ido muy bien, o sea, me ha ido demasiado bien, casi desde el principio. Cuando empezamos con Rayuela, yo había estado 2 años yo renuncié de Guatel, que yo trabajaba en una oficina.
pero estuve un montón de temporadas escolares y bueno, vivía con mi familia y no tenía hijos, etcétera. Pero de ahí en Rayuela pues se logró gestionar como 9 años que nos permitían tener salarios. 11, Mercy. Ok. Yo 9. Tú 9 y todavía se logró un año más cubrir a Pati. Y después me voy a Bellas Artes. Y después a Fundación País, después a la San Carlos y ahora en la Landívar. Entonces yo sí he sido asalariada casi siempre, pero yo sé que soy la excepción que confirma la regla. Pero, ¿qué veo yo de los compañeros? Lo que mencionaba Pati, bueno, de que se gradúan y todo, pero están trabajando en otras cosas, porque no tenemos una industria que absorba a los pocos egresados que salen de teatro. Entiendo, nos decía justo ayer Luis, que están cerrando como 10, 12 cada año. Pero pues luego los veo haciendo otras tareas, ¿verdad? Que no son para las que estudiaron. Entonces, también me pregunto, o sea, yo misma cuando sí me quedé sin trabajo unos meses y puse una casa del pollo. Entonces yo tenía mi emprendimiento de pollo rey. Si Pati no me hubiera llamado para el laboratorio, quizás hubiera visto cómo hacía que funcionara, porque no estaba funcionando. Yo no sé partir pollo. Esos cortes. Una vez una señora, se metió y se fue a cortar su pollo. De ver que yo era le voy a dedicar este pollo. Una atleta total. Pero no sé si me hubiera puesto a vender teatro para estudiantes, si hubiera buscado proyectos, no sé si... porque no me ha tocado mucho, casi siempre he conseguido trabajo fijo, pero creo que depende de un montón de fortalezas que se tengan y de que si uno tiene, no es lo mismo si uno paga renta que si uno no paga renta, yo no pago renta, y que si uno tiene niños o no tiene, eso también cambia, o sea, si estás pagando los estudios y todos los gastos aunque sea solo un hijo, pero eso ya te cambia totalmente la visión de las cosas, ¿no? Entonces, veo muchos compañeros de teatro que pues no han conformado ese tipo de familia convencional de los 2, 3 hijos, y no lo van a hacer, ¿verdad? Entonces eso es diferente, generacionalmente es diferente. Eso. Yo quiero agregar que allí hay algo que a donde vayas, yo creo en lo que he observado, que he podido vivir en los últimos años un poco en otros países, es así, y es pensar que vamos a vivir de ser actrices y directoras o dramaturgas, eso no, pero ni aquí ni en Argentina. Margarita, que vivió en Argentina, yo viví ahí 1 año, y entonces eso son muy pocos, muy contados. Entonces Mercy estaría dentro de ellos, ¿verdad? Quizá definitivamente dentro de los contados, pero se puede vivir de ser técnico. Hay compañeros que se pasaron de ser excelentes actores como Minor a ser un técnico excelente. Lo extrañamos como actor. Se puede vivir de otras cosas, de ser docente, ¿verdad? Para quienes nos hemos dedicado a la docencia, no es que yo viva del teatro, pero los procesos que me permiten tener mi comida, digamos, o una parte de ella, son procesos que no son, son artísticos, sí, pero tienen otros componentes que tienen que ver con lo social, con la realidad del país, y ese es otro campo que también se abrió desde la Firma de la Paz, y lo sabemos, que ya Mercy mencionaba un poco antes, digamos, Demos con sus muestras, la COPREDE con sus muestras, todas las ONGs, y sobre todo feministas, o que trabajan para erradicar la violencia, han abierto porque saben que es una potente herramienta. Allí algunas de nosotras hemos encontrado trabajo, pero no a todo el mundo le gusta, no todo el mundo está dispuesto a agarrar camino y a irse a la comunidad, ¿verdad? A estar en la comunidad. Eso no lo hacemos todas, lo hacemos algunas, ¿verdad? Y por ahí, bueno, significa trabajo. Trabajo es algo remunerado, ¿verdad? El trabajo. Entonces, es algo que creo que es algo que hay que desmontar de la cabeza de estos jóvenes, porque en tanto que ellos mismos no luchen por exigir derechos ante el Estado, ¿verdad? Por exigir derechos ante la iniciativa privada cuando nos llaman y nos tratan como, qué sé yo, cualquier cosa. Nuestros derechos no están regulados, no hay. Que podemos vivir de otras cosas, que están debajo de ese techo enorme
que es teatro y todo lo que lo conforma, pero lo romántico es lo otro. Entonces aquí no hay industria televisiva, la industria del cine se está desarrollando, que tampoco te va para vivir. Yo he estado en rodaje, te vas y todos son como unos gitanos, y van y viven en el rodaje y se aman y entregan su vida. No es que ganen tanto, si digamos lo relacionamos con el dinero. Y ahí hay algo que es como delicado también, ¿verdad? ¿Quién hace una obra para ganar dinero? Cualquiera lo espera, como, ¿verdad? Que nos profesionalicemos. Pero ¿quién hace de verdad? O sea, un trabajo al que le has dedicado horas y tal, porque lo que esperas es... Entonces, el campo es grande, pero también creo que hay que construirlo. Que no tenemos como, por ejemplo, relación con las empresas, como para hacer algún tipo con Anita, lo hablábamos un día, ¿no? Yo le decía lo del marketing cultural. Yo sé que puede ser un poco, ¿verdad? No tan cierto, pero yo creo que sí, que no conocemos las leyes, no conocemos las políticas. Digo, hablo por mí, ¿verdad? Yo sé que hay quienes sí, pero yo no. Políticas, leyes, funcionamiento de la empresa privada, de cómo se podría hacer una ley de mecenazgo, de esto, de lo otro, porque por ejemplo en Dominicana, de donde yo vengo, hay todo eso. Y todos los grupos independientes, todos casi, tienen una subvención del Estado. ¿Cómo se lo han ganado? Pues luchando juntos. Creo que hay un montón de opciones, pero yo más bien les quería preguntar, porque ustedes con los títeres deberían ser eternos, han hecho una estrategia de difusión fuerte y sí han tenido bastantes funciones que, o sea, sí. La lectura es muy exitosa, para mí es muy exitosa. Y pienso que antes de Rayuela, yo tuve el Monte Calvo y también Tengamos el Sexo en Paz, y sí tuvimos unas taquillas, o sea, con la taquilla Tengamos el Sexo en Paz, yo podría recontravivir. Pucha. O sea, nos iba muy bien. En ese momento nos iba re bien. O sea, en ese entonces ganar como 700 a la semana, en el 98, 99, o sea, le alcanzaba a uno pues para vivir. Con las tres funciones. Los actores ganaban como 700, yo ganaba un poco más porque también era productora y directora. No, ganaba como el doble, porque era productora y directora y actriz. Pero... o sea, sí veo compañeros que sí viven de eso. Uh-huh. Sobre todo las temporadas escolares sí logran, pues, sostener a los actores y actrices, pero también los productores les pagan re mal. Es un periodo porque es bien restringido, es como que de marzo a mayo, y en el segundo semestre es como que solo agosto. No es que todo el año se va a pasar uno en esas, ¿verdad? Y creo que son los que peor pagan. Las ciprianas, diría Pati. Las ciprianas, las productoras. Cipriana. Sí. Porque es que Cipriana es la de Lotería Son Plena Crisis, que todo es el pisto. Claro. O sea, no están viendo que si está lindo el vestuario, que las actuaciones, que todo sea lo mejor posible, sino que el pisto. Y eso le ha hecho tanto daño, ¿verdad? Al teatro guatemalteco. O sea, el teatro estudiantil, lejos de haber atraído más al público, nos lo alejó, porque los patojos ven una obra aburrida y ya no quieren volver a ir. Aparte que pues el cine es el cine y Netflix es Netflix. Claro. La industria del entretenimiento es inmensa, o sea, se puede pasar uno horas y horas y horas entreteniendo,se con historias bien contadas. Entonces por eso hay que rescatar la esencia del teatro, porque esa experiencia es diferente a las otras, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo inicia Rayuela? ¿Cómo y cuándo? Pati comentaba hace un rato, ¿verdad?, que estaban ensayando María Estuardo en una iniciativa de Julio Miranda, que las invita como actrices a Connie de Fleck y a Pati Orantes, ¿verdad? Trabajan muchos meses y tienen la propuesta de la obra. Nos incorporamos así como que de medio, yo de entrometida, ¿verdad? Que no sé por qué yo llegaba porque estaba trabajando con Julio, entonces que si lo ayudaba a hacer la taquilla, yo también le hacía taquilla a Tuchel, me gustaba hacer taquilla, por andar de chute uno llenando su vacío existencial de los viernes y sábados en la noche. Y entonces surgió, pero antes del estreno, con Pati fuimos a visitar a Cristian. Lo que pasa es que yo trabajaba en la cúpula, y en la cúpula estaba la oficina de Christian Aid. Entonces hablamos de tal, y Mercy ya tenía contacto con Ivos, que era una oficina también bastante cercana a Christian Aid. Entonces, vayan con la cancha, ¿verdad? Ana Leticia. Entonces yo le hablé a Ana Leticia y me dijo, ni tenés que
sensibilizarme, presenten el proyecto. Y fue Mercy y habló y Mercy, tú elaboraste el proyecto, ¿verdad? Y es que miren lo que pueden ser pequeñas diferencias, o sea, si estamos hablando del 98, 99, el hecho de tener acceso a una computadora, la computadora de mi hermana, de tener una impresora y algunas habilidades de redacción, pues, que porque uno sí lo pusieron a leer de chiquito. Y entonces uno puede redactar, no había inteligencia artificial y uno sí redactaba uno sus propios proyectos. Pero bueno, entonces esa vez nos apoyaron para el estreno con algo de financiamiento, pero a la par yo como con el otro grupo, con Picaporte, alguien me había dicho en una fiesta, esto lo he contado varias veces, una cubana guatemalteca, ¿verdad? Que trabajaba no sé en qué, mira, y nunca has metido un proyecto a IVOS. No, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso de meter proyectos? ¿Qué es eso de IVOS? Juntémonos tal día, te voy a dar un ejemplo. Me dio un ejemplo que no tenía nada que ver con lo cultural, pero yo con ese ya me inventé, vas a saber qué escribí, por ahí debe estar. Lo presentamos como Picaporte y no nos lo aprobaron, pero yo andaba en Costa Rica traideando. Entonces, mientras Jorge andaba ocupado en sus cosas, le dije, quiero ir a conocer el teatro ese Giratablas, que era como una sala independiente que había tenido apoyo de IVAS, pero yo quería conocer a los colegas, ¿no? Y entonces salió el director, que se llama Giancarlo Proti, y platicando, yo llevaba unos libretos, yo para intercambiar libretos de unas cosas que nos había traído Adán. Me dice, mira, ¿y tú conoces a IVOS? No, es que tienen aquí su oficina. Y entonces voy a presentarte a Susana. Y va por Susana, que era la directora para Centroamérica. Y hola, mucho gusto. Sí, yo llevo un proyecto allá a Guate, ¿verdad? Pero no me han respondido. Entonces ya ella le pregunta a la de aquí, mira, ¿cuál proyecto de qué? Pero claro, ella, mujer, ¿verdad? Y que era joven y que andaba, ella pensó que yo había llegado a buscar vivos. Y no, yo había llegado a buscar colegas de teatro. Entonces ya nos ayudó Julieta a reformular el proyecto ya mejor hecho. En ese momento también hubo ahí unos triángulos ahí con otras maras, pero al final se presentó ese proyecto y nos lo aprobaron para 3 años. Y entonces ya estábamos involucrados, o sea, Julio, Pati y Connie eran pues los fundadores, ¿verdad? Yo que me había sumado, Iván que ayudaba también con las cuestiones, ¿verdad? De la producción, técnicas. Que nos fuimos de viaje a Washington antes de que... bueno, es que el nombre Rayuela. Había que ponerle para ese proyecto de Christian Aid, pues yo estaba llenando el proyecto, nombre de la agrupación o institución, no sé qué, no teníamos nombre, pero tampoco había celulares. Julio no tenía teléfono, no sé si Pati tenía. No, yo no tenía teléfono. La cosa es que yo acababa de leer Rayuela de Cortázar, y yo pensé que eso iba a ser para ese momento. Que era un nombre así, Rayuela. Y ahí se quedó por eso. Pero Mercy nos preguntó, y resulta que para mí había sido una novela fundamental en una época de mi vida, también ya lejana, y a Julio le había gustado, entonces ahí había ya... Al menos no hubo conflicto. Que iba a ser algo temporal. Sí. Que sí, bueno, así es que nos fuimos a Washington. Y de ahí cuando se presentó ya el proyecto más grande con IVOS, que fue el que nos aprobaron, ya se quedó este mismo... exnovio que era tico, estaba yo llenando la papelería ahí en la cúpula, en la compu de la cúpula, y entonces el grupo de teatro Rayuela, no, me dice, eso se oye, no, ponele teatro independiente, y la otra bien obediente, bueno, Rayuela teatro independiente, y así se llama, solo porque un chute estaba ahí en ese momento, metiendo su nariz donde nadie le estaba preguntando, como acostumbran ellos. Pero bueno, eso fue hace 20 años, yo todavía no había entendido muchas cosas. Pero hace más de 20 años. Sí, porque eso fue en el 99. La escritura pública de conformación 24, de Rayuela tiene fecha 29 de diciembre de 1999. Pero ya la obra se había estrenado en el 98, María Estuardo. O en el 97. 98, creo. Sí. Y bueno, Connie no quiso o no pudo estar, no sé, no siguió. Porque sí se le invitó a Viti, también se le invitó porque ella también había estado en el equipo ahí de apoyo y todo. Sí. De hecho, Viti iba a ser la presidenta. Sí. Y nos echó VIX. Y el Iván Martínez también. Sí. Yo te iba a preguntar que Iván mal. No bueno, no nos vamos a culpar. ¿Por qué? No quisieron involucrarse porque, o sea, teníamos un proyecto, teníamos una sede y pues como que íbamos a tener apoyo por 3 años y todavía no quisieron. Lo soñaban.
Sí, porque cada uno estaba en un momento de su vida en el que tenía sus prioridades. Por ejemplo, Connie no podía dejar su trabajo en una escuela porque ella pensaba luego en jubilarse, claro, ¿verdad? Entonces tenía que continuar con lo suyo. Iban lo mismo, ¿verdad? Y así, sí. Además, pero nos quedamos los que éramos, sí. Creo que también hay que pensar como en el contexto, ¿verdad? O sea, para el 98. 9. Ahí ya era 2000, digamos, finales del 99, principios de 2000. Digamos que, o sea, recién había sido lo de los acuerdos de paz. Sí. ¿Cuál era la experiencia previa de un proyecto como ese, verdad? De tener financiamiento 3 años. Solo Momentum, que había empezado un poco antes que nosotros, pero no era que supiera la Mara cómo era que funcionaba Momentum, que sí empezaron, y el Ático también habían empezado un par de años antes, pero eso ya lo fui sabiendo después, no era algo que todo el mundo supiera y entendiera, no se trabajaba así, porque Ana Luz lo decía, ¿verdad? Es que eso, cuando le decían, no, es que ahora se trabaja esto, ¿verdad? De buscarla, como ahora es el cambio del crowdfunding o como se diga, que para nosotros, para mí es así, bueno, así es ahora la cosa, para mí eran hacer proyectos y metérselos a empresas, a instituciones, a cooperación internacional. Ahora es de otra manera, ¿verdad? Y antes que nosotros, era lo de las ventas de los anuncios en los programas de mano, que eran páginas y páginas. Y pues sí, el mecenazgo, y algo de mecenazgo ahí empresarial, bastante, ¿no? Bastante. Claro. Pero yo también quería agregar que la diferencia entre Rayuela y, bueno, Momentum y otras experiencias, quizá el Ático no, porque siempre eran ellos dos, es que nosotros nos planteamos como un colectivo fijo. Y eso cambiaba, porque a veces hay una directora o director que contrata según las necesidades de la obra. Y así es que han sobrevivido bastantes grupos, lo sabemos, con una persona que mantiene el nombre, ¿verdad? Pero que en realidad no es un trabajo colectivo. Nosotras sí lo planteamos así, ¿verdad, Mercy? Eso estaba así desde el origen. Como el objetivo de mantenernos como un colectivo creador, como un colectivo de trabajo. Que se mantuviera. Y todo hubiera sido muy distinto si no pasa lo que pasó de Correos, ¿verdad? Y encontrarnos con Caja Lúdica y de compartir espacio con Mercedes Blanco, con Cajito, con Folio 114. O sea, si no se hubiera abierto, los espacios determinan mucho. Si no se hubiera abierto Correos en esa modalidad en ese momento, pues igual teníamos como que un camino. Y hubiera sido otro, pero hubiera sido bien distinto. O sea, ese encuentro ahí de todos nosotros motivó un montón de cosas. Era así como bien loco. Sí, justo eso les iba a preguntar, que si cuáles han sido o fueron en su momento como estas dificultades que vivieron o han vivido como colectivo. Bueno, yo creo que una que siempre se da en algún momento con alguien es la del disenso, ¿verdad? La dificultad de la diferencia de opiniones, de que ya los objetivos no coinciden del todo, se bifurcan los caminos y hay alguien que se va. Eso duele siempre, eso lo vivimos, ¿verdad? Lo vivimos y nos dolió, pero se vivió bien porque al final cada uno decide y hace su vida. Yo creo que otro a veces era como, digamos, la parte, en la parte, no sé si dejártelo, Mercy, que era como cuando, bueno, se acababa un financiamiento, había periodos en los que había que arreglar, pero siempre nos arreglábamos, o sea, eso yo no lo veo como una dificultad. La de los espacios creo que sí, cuando se agotó Correos fue una dificultad de enfrentarnos a que nos estaban ya sacando y que sacaran a nuestros colegas, pero eso fue ya al final. Luego, no sé, Mercy, así como dificultades. Voy a partir un poco del tema del disenso, ¿verdad? También, o sea, pienso que empezamos a trabajar sin habernos puesto de acuerdo antes. O sea, antes teníamos que haber decidido qué queríamos usar. Y Gustavo sí quería que reflexionáramos sobre eso, y yo era muy reacia a eso de filosofar, y me porté muy mal en ese sentido, ¿verdad? De no solo no sumarme, sino que también así como que verlo como que, para mí era como que hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, por ahí fue que hubo esas discrepancias que nos llevaron a separarnos, primeramente con Julio, ¿verdad?
porque él tenía como su idea de hacer teatro clásico, y a nosotros nos había como que despertado el gusanito de hacer teatro en la calle, y andábamos buscando proyectos más hacia las comunidades, mientras a él pues su gusto era liga, hacer Shakespeare, que estaba en todo su derecho, pero es que eso no lo hablamos antes. Eran cosas en las que hay que primero ponerse de acuerdo, pero casi ningún grupo surge así, ¿verdad? Y luego que sí creo que era cuesta arriba, porque volviendo a eso de vivir, de actuar o de dirigir, de la parte creativa artística, es que no hay tales, éramos como ustedes. O sea, también Pati hacía la difusión, lo hacía muy bien, pero no era que le encantaba. O sea, ella hubiera preferido solo actuar. Y yo tenía que estar haciendo gestión, que sí, cuando se iba acabando el dinero, y también era es que hubo momentos en los que hubo un par de años que teníamos ASDI con lo del carromato, seguíamos teniendo IVOS, y ADESCA, creo yo. Hubo un rato que con Jovel, cuando se incorporó Jovel y Luis Carlos, que nos pusimos así como que a darle duro a la gestión, pero es que eran como 4 chequeras, entonces también, o sea, ay, qué horrible eso, ay, qué difícil, porque teníamos que administrar mucho dinero, pero sí, sí, claro, porque entonces uno le absorbía mucho el trabajo administrativo, y yo siempre me estaba quejando de que no podía dedicarme de lleno a dirigir o a estar en lo creativo, porque tenía que estar atendiendo lo otro, y igual uno se queja, porque también alegre que es quejarse, pero, bueno, sí, eso también a Gustavo, cuando le tocó ir a algunas reuniones de carromato y todo, no le gustaba, y así como que no quería saber nada. Luis Carlos también, que no querían saber de Excel y de no sé qué. Al rato de todos modos lo terminaron haciendo. Sí. Al rato de todos modos ahí lo andan haciendo porque no hay de otra. No. Porque eso de que yo solo voy a vivir de lo de actor y actriz puede ser por unos periodos, pero que todo el año te vayan a sostener, y uno se autogestiona porque no hay suficientes gestores que ganen para ellos y para garantizarle al actor o actriz que solo lleguen, y si es solo así, de todos modos los actores de laboratorio hacen las luces, o sea, ahí están montando luces, estábamos haciendo escenografía, estamos cargando cosas en los carros para llevar y traer, limpiando, y pues cosas que se supone que el actor actriz no tendría por qué hacer, que debería de haber alguien que lo hiciera, pero no es cierto. Nosotros lavamos nuestra ropa y hacemos nuestros ruedos, no hay ahí el encargado de vestuario que lo lleva a la lavandería, y eso creo que solo Patricia Rosenberg lo tiene, y de ahí más nadie en Guatemala. Sí, yo pienso en algo que es como delicado tal vez lo que voy a decir, pero es que justo teníamos un momento tan prolífico, porque además hacíamos muchas cosas. Nosotros trabajábamos sábado y domingo. Cuando vino lo de los teatros, lo del teatro en los barrios, y yo fui a 3 comunidades, ¿verdad? Y yo me pasé años, y yo iba y limpiábamos los salones, preparábamos, salíamos a volantear, salíamos con el megáfono, y eso no son dificultades. La dificultad era atraer al público, porque al público no le gustan los espacios cerrados, y uno de los objetivos, si se acuerdan, era planteado por Jovel, justamente era crear salitas, y teníamos el equipo de luces, de sonido y tal, pero era muy arduo, mientras que cuando lo hacías en la calle, la gente ahí estaba acercándose feliz. Pero bueno, vuelvo al momento como no solo prolífico, porque realmente hicimos muchas obras, sino también muy, ¿cómo se llama esto? Como muy abundante. Teníamos muchos recursos, entonces eso a veces generaba, y lo voy a decir porque sí lo generó en una parte pequeña del sector, como reacciones un poco provenientes de la molestia, siempre son las mismas, y estas que las mismas, pero la verdad es que todavía lo hice. Nos lo trabajábamos, es decir, así como Mercy y Jovel estaban en la compu gestionando, nosotros hacíamos un trabajo, pero de verdad, y Margarita dice que sí porque nos vimos, igual que ustedes con Cajito, ¿verdad? Trabajábamos mucho, pero mucho. Amarilis llevaba la administración de 4 proyectos al mismo tiempo en un cierto momento. ¡Qué pila! Sí, era una locura. Entonces eso claro que te trae algún tipo de dificultad, ¿verdad? Y eso, que al final claro, para mí fue mi escuela. Yo tengo que decir, yo ahí fue donde empecé a dar más talleres, a facilitar más. Y eso fue mi camino, eso se convirtió en mi camino, eso me llevó después a dirigir, y eso me ha llevado a... Entonces también era una escuela para todas y para todos, la verdad, una cosa maravillosa, pero no podíamos tampoco estar
solo creando. Mentira, ¿verdad? Estábamos allí, pero estábamos generándonos el trabajo. Es como cuando yo le pregunto a Guillermo Santillana, ¿verdad? Que le hice una entrevista el año pasado y él me decía, yo le dedico el 40% del día a la gestión. Claro. Pues era algo así. Y se la dedicábamos a la difusión y a limpiar y al contactarte, al tener como, pues eso, como las redes de contacto en donde los proyectos se iban a desarrollar. No era fácil, ¿verdad? Y cómo llegaba gente todo el tiempo. Exacto, porque hicimos cosas. Había gente ahí todo el tiempo, había que llegaban solo a sentarse a platicar o lugar de juego. Pero era un lugar ahí de... Pero teníamos una biblioteca también. Sí. Proyecto 20 tenía su publiquito y las obras también. Eso, sí, estuvo muy bien Correos esos años. La Mercy abrió la biblioteca y todos donamos, ¿verdad? Yo ahí doné el 90% de mis libros, que bueno, luego tuvieron un recorrido, pero eso atraía a la gente. El vestuario, teníamos una bodega llena de vestuario y llegaban a pedirlo. Sí, se acuerdan. Todavía de vez en cuando veo un vestido por ahí de Julio Miranda. Claro. Todavía a veces. Ay, sí. Una pregunta importante. ¿Quieren más cafecito o té? Yo siempre. Yo agua. Okay. Yo medio, pero ahora mediecito porque si no ya Café. no voy a dormir. Sí. Yo tengo... ¿Cuál ha sido la constante que les ha ayudado a mantenerse unidas o unidos? Hay una constante. Es que de hecho no lo hemos creo logrado que en los no, últimos... porque los últimos años hemos estado bastante separadas, pero nos ha unido el teatro, la amistad, tantas cosas vividas. Nosotras nunca peleamos, o sea, cada una tomó su camino, nunca peleamos, ¿verdad, Mercy? O sea, así de normal, pelear. Pues. Pero es que además, o sea, realmente, a Julio, pues la verdad es que él no se fue, le explicamos que estábamos en caminos diferentes y que mejor se separara. De ahí Gustavo sí se fue por cosas muy personales. Jovel y Luis Carlos porque decidieron ellos poner su propia organización. Y pues seguimos siendo nosotras. Bueno, Flora también estuvo un buen rato, los últimos 3 años, más en el tema de coordinar, de organizar los festivales, ¿verdad? Los primeros festivales nacionales que se hicieron desde Rayuela. Básicamente el primer año eran Patti, Amarilis y Flora, ¿verdad? Con apoyo de Alfredo Porras, de Jairón, mío, pero yo estaba con la niña de 3 meses, pero realmente fueron ellas 3, ¿va? Y bueno, pues ellas también, ya cuando yo me fui a Bellas Artes, yo le cuento a veces a la gente que no es que ya no nos salieron proyectos, sino que a mí me llamaron de Bellas Artes y fue como un harakiri, porque entonces yo ya no gestioné. Es que además, me fui y a los meses se fueron Flora y Amarilis, que ya solo quedábamos nosotras 4. Entonces, así como que, ¿qué hacemos? Teníamos la obra, teníamos la Edad de la Ciruela, entonces se siguió presentando, pero ya no teníamos como que nuevas producciones, no teníamos... Bueno, el Ogrito también se siguió haciendo. Sí. Y bueno, Patti participó en un proyecto que pues participó como Rayuela, que ese sí, hasta 2019 tuvieron funciones, ¿verdad, Patti? Sí, de los viejos mares, 3 viejos mares. Ajá. Entonces, digamos que ahí pues se mantiene, y luego que cuando yo participo como en la organización de los festivales, pues voy como Rayuela, ¿verdad? Como la institución Rayuela. Pero ya no hemos vuelto a producir. Bueno, siempre organizamos las mujeres, contábamos, Mercy, que fue durante la pandemia. Eso fue como nuestro reencuentro, que fue un proyecto que se hizo con Didascalia, ¿verdad? Con Jorgelina Cerritos. Sí, recordando algo que ella había sugerido, yo, miren, hagamos tal cosa, Mercy, y las 3 nos embullamos, y se hizo. Sí, ahí estuvo Ana Patricia, de hecho. Entonces, pues sí, no hemos logrado esa consistencia que seguramente otros grupos con los que van a platicar sí, ¿verdad? Han seguido, y pasa mucho eso de que al final se queda solo una persona, ¿verdad? Que, o sea, podría ser que Patti siguiera haciendo cosas firmando que ella es Rayuela, o que yo, bueno, lo hago con lo que les decía de los festivales. Le pedí permiso para poner esta obra en espacios que se llama Rayuela hacia el más allá, para ver si la podíamos poner como Rayuela, me dijo que sí. Pero así siendo honestas, no es un proyecto de Rayuela, sino que es una obra que yo dirigía, aunque bueno, estaba la China, que ella fue muy Rayuela también, fue bastante Rayuela. Estuve en varias obras, pero siempre decimos que vamos a hacer algo. Yo tengo ahí mi plan, pero todavía no se lo he dicho a la Pati. Sí, esa era mi pregunta. Yo pienso que ahorita es el momento porque va a quedar registrado. Con testigos. Cabal. No, sí, cabal, sí ven. Porque, a ver, con la cuestión de los grupos de teatro, yo les comentaba a las compañeras que hay grupos que tienen como 50 años, 60, o sea, y han cambiado, o sea, pasan muchas personas y todo.
si ustedes conciben a Rayuela después de ustedes, como que si el grupo siguiera, porque digamos, es un trabajón el que ustedes han hecho, o sea, todo mundo ubica a Rayuela, sabe el legado que ha hecho, o sea, ¿cómo sienten ustedes eso? No sé qué pensar, Pati, pero yo ahorita me acordé de lo que cuenta Barba, ¿verdad? Y también lo que una vez dice de los grupos de música y no sé qué, no, pero es que ese ya no es Alush, porque están, ya, o sea, ya no son, solo quedan 2 de los 5, ¿verdad? O lo del, aquella famosa analogía que hacen del barco, ¿verdad? O sea, si le has ido cambiando las piezas y al final ya no hay ninguna de las piezas originales, ¿ese es el barco aquel? Uh-huh. Sí, no, ¿verdad? Creo que a veces puede pasar, pero que es bien difícil. Yo no lo vería así, o sea, creo que si ya no estamos, por lo menos una de nosotras dos, pienso que ya que se busquen su grupo. Pero por otro lado, digo, está la asociación civil, que tiene 25 años, que está viva, o sea, está la representación legal, está viva, que yo digo, bueno, ahí sí, ya que como la manzana siempre cae cerca del árbol, todos los hijos son artistas o quieren serlo. También los de Amarilis, la de Flora, la mía y los de Pati, que no digamos, ¿verdad? Entonces, que si alguno quisiera como que tomar la asociación para trabajar, para utilizarla, pues aprovechar, ¿no? Que ya existe, ya que es difícil, no sé qué, y tiene exonerado esto y lo otro. Pero solo son cosas que se me han pasado por la mente que ni se ha hablado con Pati, pero ahora el grupo Rayuela, una cosa es esta figura legal, ¿verdad? Que puede acompañar, apoyar otros procesos. Lo hicimos en su momento. Apoyamos a la Ceibita, apoyamos a un grupo, ¿cómo se llamaba? La Gavi, de allá de... que o sea, firmábamos por ellos porque necesitaban... Sí, como sombría. Ajá. Que bueno, ustedes que también tienen asociación civil ya desde hace tanto rato saben todos los retos que eso supone, ¿verdad? De mantener viva una asociación civil. Entonces, pues esa es una parte. Ahora lo de que si ya no estamos nosotros, lo veo bien difícil. No sé qué piensa Pati. No, yo pienso que no, porque no somos una marca, digamos que hay un libro donde lo explica muy bien Harari cuando él habla del leoncito de la Renault. Él dice eso, ¿qué es? ¿Verdad? ¿De dónde viene tal? Y te hace todo el cuento y tú no sabes quiénes trabajan allí, pero es el leoncito, ¿verdad? Nosotras no, cuando ya no, yo pienso que no, pero quería yo como hablar un poco de no sé si estaba en una pregunta, pero Mercy lo dijo hace un rato, que era como la relación con ustedes. Y es que y yo quiero traer aquí también a Lagartija, porque también, gracias Anita, más café, qué rico. Sí. Lagartija fue acogida, el proyecto centroamericano de actrices y actores fue acogido en Rayuela para realizar 2 encuentros, y entonces pienso en las redes, en cómo nos tejemos, en cómo ustedes dos creo que allí se hicieron buenas compañeras de amigas, y entonces y fortalecieron, y crearon, durmiendo no sé juntas si la primera noche. Así empezamos. Pero digo, cómo los lazos, ¿verdad? Se van tejiendo, van generando otros encuentros, otros colectivos, y eso me parece muy bonito. Bueno, a la Pam, que desde niña la conozco desde que era chiquitilla por su familia artista. Cabal, yo crecí viéndolas. Sí, y ustedes, ¿verdad? Cómo se han convertido en un colectivo bien potente. Digo, eso es interesante. Ahí creo yo que también hay como algo que tiene que moverse, ¿verdad? La zaranda es una cosa, o sea, son extraordinarios, pero es rarísimo un grupo que tenga tantos años con los mismos, ¿verdad? Y eso que están haciendo ustedes de tomar las decisiones juntas, ¿verdad? Sí. Eso, ser colectivo para tomar decisiones y no un dictador que dice que es grupo, pero realmente es una compañía donde tal persona y se firman como los comediantes, Teatro Centro al principio, ya leyendo uno, así eran un grupo, pero bueno, después Luis se quedó y ya después hasta él mismo hacía la broma que Teatro Centro soy yo. Y Ricardo Martínez, pues al final es él, ¿verdad? Ya no lo que fue cuando surgió, y se va volviendo eso de una persona. Claro. Entonces eso. Willy Ramírez con Candilejas. Claro, Candilejas. Creo que Candilejas sí siempre fue así desde el principio, igual Joan desde el principio. Candilejas sí eran grupo eran al principio. Ana María, pero eran grupo Joan, que todos tomaban decisiones y esa construcción colectiva, quién sabe, ¿no? De escoger juntos sobre qué temas hablar, a qué aplicar. Las decisiones, ¿verdad? Que sean colectivas y no de
de una sola persona porque es mucho más enriquecedor y eso cohesiona. Cuando uno siente que no le toman en cuenta para las cosas, uno ya no se siente empoderado del proyecto, sino que uno siente que solo está pues siendo parte de, pero no es del núcleo que toma decisiones. Claro. Y resulta que el teatro es colectivo o no es. Sí, yo encuentro que a veces es difícil tomar decisiones entre las 4 o nos toma mucho tiempo a veces tomar decisiones. Es largo, sí. Ajá, pero es la razón por la que sigo aquí también, ¿verdad? Porque tomamos decisiones en colectivo. Sí, creo que eso es cabal lo que dice Pame, ¿verdad? Es como no estamos de acuerdo en todo, posiblemente, pero respetamos esos desacuerdos, por decirlo así, ¿verdad? Hasta llegar en algún camino que confluya todo, ¿verdad? Que nos dé algún bienestar a las 4, ¿verdad? Que signifique eso algo bueno para las 4, aunque no sea totalmente como yo lo quiero, ¿verdad? Entonces, yo creo que también eso, como permitirnos esas flexibilidades, creo que también es bueno, ¿verdad? Hacerlo y que es algo que, o sea, que no ha sido fácil también, ¿verdad? Sino que después de tantos años es como que, ya agarré la onda, me quedo callada, o ahorita hablo, o me río, o pido más café. No sé. O ofrezco café cuando no hay. O pido siempre té de manzanilla. Por supuesto, esa sí soy yo. Pero sí. Sí, yo creo que también como respetar los tiempos de cada una y entender que hay momentos en los que nos separamos y momentos en los que nos encontramos, ¿verdad? Porque yo también me fui 5 años a Chile y ellas siguieron. Yo regresé y aquellas me las vine a encontrar que estaban agotadas, no querían hacer nada. Así, yo, hagamos, no. Venían saliendo de un proyecto que las acabó, y entonces yo, bueno, yo esperé 2 años, a los 2 años ya apareció, creo, Margarita, así como de, miren muchachos, hacemos, y yo, sí, yo esperando, nomás que descansaran, estaba yo. 2 años. Sí, 2 años desde que yo regresé. Y de ahí que Margarita se fue a estudiar a Argentina, y nosotras seguimos. O sea, también como entender que sí, que no va a ser siempre igual, pero que si hay ganas, siempre se puede regresar. Ahí, eso es lo que mantiene al final, ¿verdad? Las ganas y la amistad. Sí, eso. Ay, sí, qué importante, ¿verdad? Mantener las individualidades trabajando en colectivo. Sí. Es que no hay de otra también, ¿verdad? O sea, el otro día hablábamos con alguien y hablábamos de eso, ¿verdad? De que en algún momento una tiene un proyecto que le conviene más o que tiene ganas de hacer o lo que sea, y bueno, o sea, ¿qué le vamos a decir, verdad? Si es como que, o sea, que también nos pasa que mucha gente nos escribe así como, queremos trabajar con ustedes, y nosotros así como, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Verdad? O sea, como, ¿verdad? Como que también siento que cierta flexibilidad, ¿verdad? Es esta cuestión del fuego lento, y de que también, o sea, todas dijimos que sí, ¿verdad? Ahí hay como también un compromiso que es distinto a fulana dijo que hagamos tal cosa, ¿verdad? Entonces, también eso. Cabal. Y la chance de decir, eso no lo quiero hacer. Claro. Y que también lo respetamos, ¿verdad? Hagamos tal cosa. Sí, yo a eso no me voy a meter. Y es como, va. Y lo respetamos. Y una ¿verdad? pregunta, porque nosotras, digamos, al quedarnos sin un espacio, que era algo que caracterizaba a Rayuela, ¿verdad? Teníamos salones de ensayos, de entrenamiento, a veces entrenábamos, a veces, bueno, con las obras siempre, ¿verdad? Etcétera, pero estábamos muy ocupadas y tal, pero ¿cómo les va a ustedes? Porque también esa es una dificultad que enfrentan los grupos actualmente, ¿no? Sí. ¿Dónde ensayás? Ustedes también tuvieron un espacio, también se los quitaron, ¿verdad? Sí, ahorita tenemos nuestra sede
zona Pero 6. dejamos vivir a Ana ahí. Pero, ajá, le dejamos la a guardiana. Ana tiene permiso de vivir en la sede. Igual yo pago la renta, eso sí, pero está bien. Tenemos una productora muy buena que es la mamá de Ana. Oye, no. No le han pagado. Yo no. Así no es, Este claro. año, por primera vez en mi vida, ensayé en mi casa. No la pude, o sea, hubiera podido ensayar en el laboratorio en la Landívar, pero hubo unos problemas el año pasado con esto de acceder a fondos de otras partes y que el grupo y no sé qué. Entonces yo dije, no, mejor esta no va como, de hecho no era laboratorio, aunque ahora ya la voy a llevar al laboratorio. Pero entonces eso, ¿verdad? En la sala, y que es lo más común, pero es hasta de los privilegios que he tenido, casi siempre he tenido salón. Teatro tenía en Bellas Artes. Era mi teatro. Tuvimos teatro en Bellas Artes. Sí. Hasta nosotras salimos beneficiadas. Sí, porque yo recuerdo los inicios de AT. En la Sexta hacíamos nuestras reuniones ahí. La banqueta nos poníamos. Luego que ya nos fuimos a la Bellas Artes, gestionábamos y todo. ¿Sí? Bueno, cuando Claro. vos nos diste chance de... Aquí en este Creo que corredorcito entraron puede... antes que yo. No. No, tú no, nos diste. era Antamio el que entró sí. antes que yo. Sí. María Estuardo, que funda Rayuela, se ensayaba en la Casa de Julio y en los pasillos de la ENAD, del Teatro Nacional, pero específicamente en los de la ENAD. Ahí coincidíamos con varillas que andaba ensayando no sé qué y nos distribuíamos los pasillos, ¿verdad? Cuando no Claro. ensayábamos Hasta eso los de cuando Julio. cuando las administraciones, porque los directores lo dejaban ensayar, pues todas las obras de la ENAD uno las ensayaba ahí en los corredores, porque no había suficientes espacios, pero creo que las autoridades ya ni eso dejaban, ¿va? Y ahora saber cómo estará el uso del espacio que está alquilando la ENAD. Sí, saber cómo está. Pero sí, bueno, nosotras ya los últimos años en casa de Ana. Sí, fue muy chistoso que ahorita Hemos para la estado última ensayando. obra que nos pusimos a hacer toda la... Para Juanita necesitábamos más espacio y no cabíamos en casa de Ana. Pamela es así siempre. Siempre. Perdón. Ahí me recuerdan que Ya en me esa callé, área sí, porque- del laboratorio que se pueden hacer canjes, ya autorizó la jefa, o sea, digamos que va, o sea, ensayos y luego para que una función para la U o, algo así, o un taller ahí. Sí, porque el tener o no tener espacio determina, ¿verdad? Uy, Cuando yo estuve en el laboratorio de teatro hicimos tantas obras, o sea, fueron como 15 creaciones propias, pero teníamos ahí todo, el espacio, la luz, hasta proyectores si queríamos, ¿verdad? Pantallas, lo que necesitáramos Parqueo, prácticamente, sueldo. presupuestos. Pero yo ahora estoy del otro lado y me siento muy bien de decirlo, ¿verdad? Así como vos decís, yo no tengo ni dónde ensayar, ¿verdad? En la actualidad. Y sin embargo, siento que mi relación y mi compromiso con el teatro no se acaba. Pero estoy desde otro lado y cuesta. Sí veo que cuesta porque con Gustavo quisimos montar algo y al no tener un espacio, es bastante difícil. Y en Santo Domingo, que estoy dirigiendo una obra, mi compañero tiene una casita que le prestan, una casita semi-abandonada y es nuestro lugar de entrenamiento. Y cuando yo voy allá, no paro de entrenar mi cuerpo como actriz. Y mi voz, ¿verdad? Lo hacemos todos los días. Entonces esto es muy bonito. Te cambia el tener un espacio permanente o el no tenerlo. Determina tu producción, tu creación, ¿verdad? Tu relación con la escena. De hecho, es difícil, pero no quiere decir que tenerlo, porque repito, María Estuardo de una casa y Mercy hizo ahora esta otra en su casa, ¿verdad? Sí, todo es bien resolvés al relativo. final. Resolvés. Sí, pero de hecho es una de las cosas que hemos hablado últimamente de que nos hace falta tener un espacio justamente para poder entrenar y para poder crear, ¿verdad? Porque claro, ensayamos en casa de Ana y todo, pero es un espacio limitado. Y que uno le anda dejando las cosas también a la de la casa, ¿verdad? Todos los chunches ahí. Sí, tenemos bodega ahí también. Y para Juanita sí nos tocó alquilar un espacio porque no cabíamos en casa de Ana, era un montaje un poco más grande, entonces sí tuvimos que alquilar un espacio. No, sí. Pero fíjense, ahí es donde yo pienso que deberíamos incidir como sector y exigir al Estado con sus espacios que en vez de alquilarlos, como cuando nosotros hacíamos teatro y empezamos a hacer teatro en el Salón 1 y 2 del Teatro Nacional, y eran Y en una Bellas cantidad... Artes también se le puso.
Claro, tú ahí abriste un salón de entrenamiento. Entonces, si el Estado distribuyera, miren, el día tiene 8 horas hábiles. Distribuidas a 2 por grupo, podrían los colectivos tener lugares de ensayo, tener la facilidad de una bodega. A mi amigo Rodrigo. Pero digo, pues, son cosas que podrían existir, pero como estamos desunidos, no hay gremio, no somos capaces de organizar, aunque ya nos estamos uniendo a las mujeres. Yo siento también que hay muchas cosas que urgen, ¿verdad? Como que, como diría Mafalda, lo urgente no deja tiempo a lo importante. Pero es que es eso, ¿verdad? O sea, es lo de los espacios, es lo de cómo se decide qué es teatro, qué se presenta en teatro estudiantil, por ejemplo, cómo se usa las salas, los precios estos que son increíbles, cómo están, ¿verdad? Las salas estatales, las salas públicas, o sea, y además todo esto que bueno, que lo que decía Patti de la organización de mujeres, la red de mujeres, que vas encontrando cada vez más problemáticas, ¿verdad? Y entonces es como casi que tendríamos que tener una red para una red para los problemas laborales o una sección, no sé, ¿verdad? Porque sí, nosotras también hemos hablado eso de cómo cuando estábamos en Bellas Artes hacíamos un montón de cosas, ¿verdad? O sea, los ciclos de talleres que era, o sea, hay uno de los afiches que dimos, 10 talleres en 2 meses. El micrófono, Margarita, porque lo siento. Y el punto de encuentro también, ¿no? Es que claro. Allí organizamos el encuentro lagartija en la sede de AT. De artistas ya trabajando. no me acuerdo. No, sí. Allí hicimos toda la planificación, toda la gestión. Ahí nos reuníamos, sí. O sea, que servía también para otros colectivos, ¿verdad? Para otros proyectos. Sí, eso también me parece interesante de lo que ustedes decían, como todas estas iniciativas o estas organizaciones hijas, digamos, que surgen a partir de Rayuela, ¿verdad? Que también determinaron tantas cosas, lo que decías de la red guatemalteca, por ejemplo, ¿verdad? De teatro y de los festivales, como un grupo de gente puede también generar tantas cosas, ¿verdad? Porque no sé, o sea, casi me da la sensación de que hay un montón de cosas que ustedes ni siquiera saben que se originaron en Rayuela, que partieron ahí o que impactaron, ¿verdad? Ajá, ese impacto, ¿verdad? Ajá. Sí. Y el hecho de que también, bueno, pienso en eso ahorita que hablaban de la red, de que éramos nosotras básicamente, ¿verdad, Mercy? O sea, éramos nosotras quienes estábamos remando, ¿verdad?, en la nave, y entonces también eso es interesante pensar que fuimos un grupo liderado, ¿por qué no decirlo?, ¿verdad?, y digamos, en el que remábamos las mujeres, y eso pasa con ATE también, y hay otras colectivas, entonces ahí hay un cambio también en el teatro, digamos hay un cambio en la escena, la verdad, al menos citadina, porque no puedo hablar de todo el país. No era así antes. Sí, porque también, o sea, Marilis y Flora también, o sea, las 4. Sí, éramos 4, Gracias por recordarlo. Sí, éramos las 4 mujeres, así. Justo eso les iba a preguntar qué cambios han visto ustedes en el movimiento teatral o hacia dónde creen que va el movimiento guatemalteco del teatro. 3 tristes teatros con 3 tristes tragos tratando de tramitar una licencia de mientras la educación formal, ¿verdad? La educación superior, ese es un cambio radical, positivo, digamos, ¿verdad? De entrada. El nacimiento y crecimiento y auge y sorpresa del teatro maya. Ese es otro cambio. El posicionamiento de la mujer en la escena, otro cambio. No era así. Las directoras, la cantidad de directoras que hay, de dramaturgas no tanto, pero ya. O sea, Margarita nos gana un premio en Argentina. Eso no había ocurrido. Son cosas creo que importantes. ¿Qué otro cambio?
Y en cuanto a la institucionalidad, ¿cómo sienten ustedes las funciones del Estado, digamos, la regulación, la promoción, la difusión, estas cosas hacia el sector teatral? El ente, ¿verdad? Rector, que tiene que ser el Ministerio de Cultura, igual seguramente con los otros ministerios, con este gobierno que entró sin que nunca se habían imaginado que iban a entrar, entonces, ¿qué estrategia iban a tener diseñada? ¿Qué proyecto iban a tener diseñado? ¿No? Primero tenés que como que conocer dónde estás nadando, ¿verdad? Y ellos creo que ni conocen. Y luego planificar y acuerparte de gente muy capaz y planificar de una manera a largo plazo, no estos apagafuegos, ¿verdad? Es que me sobró dinero, me lo voy a gastar ahorita el 25 de noviembre porque es el Día de la No Violencia contra la Mujer y me invento una cosa en el Parque Concordia donde llegan 20 pelones, ¿verdad? Y Brenda no es con mala onda. Si acaso lo escuchas, te tengo buena onda. Pero también, o sea, todos ellos los llamaron de repente, entre ellos no están cohesionados, todas las autoridades también están entre ellos muy desarticulados. Ahí nadando entre el pasado y el presente y el futuro, queriendo recuperar cosas. O sea, si fue hace 30 años, fue hace 30 años. Inventémonos algo nuevo. Y si lo vamos a hacer realmente para honrar, hagámoslo para honrar y hagámoslo bien, pero ni lo uno ni lo otro. Y pues las escuelas, o sea, nuestra escuela sigue sin tener sede, o sea, no tiene su edificio a diferencia de las otras. No hay compañía nacional de teatro, o sea, dice que hay, pero no es cierto, no hay, ¿verdad? Este año otra vez no contrataron ni siquiera para hacer una producción, que es lo que me hicieron 2-3 años, ya en el 2009 y 2010 también, pero creada así como están las plazas de músicos y de bailarinas y bailarines, no hay plazas de actores, así plaza 011, 021, y que además está centralizado, ¿verdad? No hay tales de que vayan a ver, que eso Luis Tuchán y Ligia Méndez sí se lo propusieron y avanzaron bastante. Hubo un momento en el que habían como 80 escuelas, decían, realmente que en la MUNI daban un taller de esto, de lo otro, pero bueno, por lo menos estaban tratando de ir creando espacios afuera y después otra vez se volvió a reducir, ¿no? Debería haber un teatro en cada departamento, una escuela en cada departamento, pero todo está aquí. Y este brazo, ¿no? de ADESCA, que ahora tengo la oportunidad de estar también todo muy centralizado y sin mucha visión, ¿no? Y de ver también con mirada contemporánea las cosas, de enterarse qué está pasando en el mundo, de entender qué quieren los jóvenes y también los adultos, ¿verdad? Ahora, de qué esperan del entretenimiento, de los espectáculos, y cosas que se vienen haciendo un poquito a la ligera. Totalmente. Yo creo que el Estado, o sea, de verdad, no se han sentado, es que eso es lo primero que deberían de haber hecho. Sentarse a ver qué está pasando, qué estamos haciendo y cómo le metemos reingeniería o fortalecemos lo que necesita fortalezas. Solo siguieron por inercia y para ahí de cosas que es así puro apagafuegos, ¿va? Puro el ronrón, ¿va? Que su vuelo es pesado y no avanza, porque trabajan. O sea, sí, en muchas instituciones también pasa eso, pero no tienen como una visión. Es que es eso, o sea, hay que tener visión. Pero yo creo, Mercy, que también ha cambiado, totalmente. Ver el pasado para saber dónde estamos, pero también que ellos mismos creo que no conocen las políticas. Hubo un gobierno que redactó las políticas culturales, creo que fue cuando estaba Quique Mateu y... No fue antes, fue antes. Bueno, fue antes. Había un libraco ahí de las políticas y me da la impresión de que estos que han llegado no tienen idea. Y pienso que hay que conocer lo que el mismo Estado ya pensó, ya se dedicó a pensar, ver qué hay que cambiar de allí y luego también no votar lo que el anterior hizo. Porque puede haber algo ahí que es positivo, como espacios. Espacios para mí fue lo mejor que le pasó al sector escénico en muchos años, ¿verdad? Y sentó un precedente. Entonces, no votar lo que hubo y ver que el mundo cambió, compañeras. El mundo cambió, es que no es solo Guatemala, estamos en otra era. Entonces, ¿cómo? Recalco lo que dijo Mercy y me uno a ello. ¿Cómo vas a tener una visión nostálgica? Los muertos no se pueden revivir, solo hay que honrarlos, haciendo memoria, destinando presupuestos a la investigación, ¿verdad? Y a los espacios de cuánto, por ejemplo, el Centro de Documentación Rafael Pineda, pidiendo dónde estar. Bueno, ese es el tipo de cosas que habría que sostener, ¿verdad?
Eso pienso. Para hacer y tener un acercamiento y dejarse ya de tonterías con que me caes mal y solo me argolla a trabajar. No puede ser, ¿verdad? No puede ser. Es una visión muy anacrónica la que yo veo, la que yo estoy viendo ahorita, y en los anteriores pues bastante sesgo. Por ejemplo, cuando a mí me dieron el premio, lo voy a contar como un premio que dan a la trayectoria. Muchas gracias por su aporte a la niñez, me dice el mero jefe. Yo le dije, pero mire, yo nunca he hecho nada por la niñez, solo por mis hijos. La niñez de su casa. Y ahora por mi nieta. ¿Saben qué quería yo mencionar de estos espacios? Que también criterios de programación, de qué es lo que se va a apoyar desde el ministerio. Y para eso están las políticas, para eso está el BACTUM, Claro. para eso están los objetivos de desarrollo sostenible, que deben de ser nuestro norte. Se supone que como humanidad nos pusimos de acuerdo a partir de una institución internacional y que estamos todos de acuerdo con esos 17 son objetivos, ¿verdad? Bueno, y va, ¿en cuáles entramos? En educación, en género, porque no entramos en piscicultura y todo eso no entramos, ¿va? Pero que va el desarrollo, y esas miradas, ¿no? Que hay cómo poder tomar rumbos y no que lo que sea, porque a mí de verdad algunas obras que se están poniendo en el Teatro de Cámara, yo digo, ¿qué criterio de programación fue ese, verdad? O sea, esto pues es comercial, que se vaya a Tikal Futura, donde se hace el teatro comercial. Los espacios del Estado deben ser para otro tipo de propuestas que deberían de obedecer a los objetivos institucionales del gobierno de Guatemala, que se supone que su objetivo es el bien común, ¿verdad? A mí me llama la atención esto que solemos decir, ¿verdad? Que Pati decía hace un rato de, bueno, no tenemos información no nos informamos de la legislación, de las normativas, ¿verdad? Pero ahora que recién mencionaste esto de los objetivos de desarrollo, bueno, no sé si la gente sabe, pero a partir de ahora, o sea, Mercy tiene una maestría en niñeces, niñez y adolescencia, yo tengo una maestría en política social y diseño de programas. Entonces, por lo general, bueno, Pati dijo, yo hablo personalmente, ¿verdad? Pero por lo general oímos mucho eso, ¿verdad? Que no sabemos de legislación, que no sabemos de nuestro como del marco jurídico que rige nuestro trabajo o en general de las políticas públicas o del Estado. Y yo digo, es mentira, ¿verdad? O sea, sabemos un montón, todo lo que acaba de decir Mercy, lo que acaba de decir Pati en relación a las políticas culturales que se aprobaron en este periodo de Otilia Lush. O sea, nosotros sabemos, lo que pasa es que tampoco es que haya un marco así enorme y específico para cada una de las cosas, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos hasta cierta medida, tal vez en más o menos, pero el problema es que parece que las personas que están ejerciendo en esos puestos son quienes no saben, ¿verdad? Entonces es como ese equilibrio de pronto, ¿verdad? Porque a nosotras nos ha tocado entender el fenómeno social, político, etcétera, para hacer arte en un país que nos exige casi subvencionar ese trabajo que hacemos, ¿verdad? O sea, tenemos ese rol del Estado casi, ¿verdad? O sea, esto de buscar espacios, de buscar cuál es esta programación que es la mejor para el bien común, qué necesita la población bueno, no que necesita, ¿verdad? Pero qué sería bueno en torno a las cosas que nos están pasando socialmente. O sea, todas esas cosas, no sé, ¿verdad? De pronto sí es una cuestión de un artista contemporáneo latinoamericano, pero no es la norma de artista que conocemos, ¿verdad? O sea, en realidad hacemos nuestro trabajo y un montón de cosas más, ¿verdad? Los todólogos. Cabal. Pero todólogos y también como entendiendo esta integralidad de lo que hacemos, ¿verdad? Porque no es solo estética, no es solo que se vea bonito, que se oiga bien y que la gente se ría y se entretenga, que no tiene nada de malo tampoco, o sea, también necesitamos entretenimiento, también debería ser así el teatro, ¿verdad? Pero
Entonces, bueno. sí, Lo que sería pero ya. interesante es una ronda de esa pregunta que hiciste y que no contestamos. A ver, de ¿cuál? cómo vemos el futuro. Sí. Ninguna, ni nosotras dos no la contestamos, pero estaría bueno una ronda de las Me 6. encanta, Pati. No, ya se acabó el podcast. No, es que yo un poco, fíjate que lo pensaba en el sentido de que cuando vos mencionabas de lo de las programaciones, o sea, de la divulgación que se daba en el teatro, para el teatro y todo eso. Entonces, ¿cómo es ahora, verdad? Porque mencionaba lo de los anuncios y todo eso, y cómo lo hacemos ahora, y qué tanto beneficio podemos tener de todo eso, por ejemplo, de las redes sociales y todo eso. O sea, qué tanto hemos avanzado en ciertas cosas, pero que también ese mismo avance como que nos retiene a veces, ¿verdad? Es como compleja la cuestión. No, yo solo caché lo de los avances y yo creo que hemos avanzado y retrocedido, ¿verdad? Hemos retrocedido en cuanto a las relaciones humanas. Hoy por eso no paramos de hablar también, porque estamos felices de encontrarnos, no nos hemos oído hace rato. Bueno, hablo desde mí y así es, creo. Y en cuanto a lo de las redes, las formas nuevas de comunicación, yo creo que ofrecen muchos retos. Muchos desafíos que yo por lo menos no logro entender, porque igual está el algoritmo que siempre te va a tirar a estarte en pequeños grupos, ¿verdad? Que no se vinculan con otros, si pagas ya no sé qué. Es complejo, ¿verdad? Es complejo. Yo como veo, yo sí pienso que estamos viviendo, así como el mundo vivió un quiebre, el teatro tiene que vivirlo. Y yo he leído unas obras, unas dramaturgias contemporáneas que me han dejado el coco volando y que me han hecho muy feliz, producidas en otras latitudes, ¿verdad? Pero también en América Latina, y mucha dramaturgia de mujeres en América Latina. Y entonces yo veo que en primer lugar las mujeres, eso ha cambiado, entonces es positivo, y que esta chavalería que hoy probablemente yo veo, las veo como, no sé, seguro me equivoco, pero yo veo que están un poco dentro de la cuestión individualista, ¿verdad? Del individuo creador, de la creadora del individuo, y no en una cuestión de colectivización y de mirada hacia la realidad, como quizás nos tocó, también tendrán que cambiar. Entonces yo veo que los cambios tienen que ser positivos. Porque si no hay salas, y si no hay tal, y si no hay cual, y si no hay tal, habrá que buscárselas. Y allí probablemente surjan otras cosas, ¿verdad? Bueno, ayer Claudio mencionaba que hay como varios espacios ahora en el centro, que son como casonas culturales, que hay como 3, 4, y esos no los he conocido también. Me parece lindo el teatro más íntimo. Yo amo el teatro así más en chiquito, que está uno ahí cerca del público. Pero sigue siendo zona 1, zona 4, o sea, seguimos sin descentralizar ni siquiera el de la ciudad, mucho menos el país, ¿verdad? Pero una cosa a la que me fui, no sé por qué, que estoy alucinada, que quiero comentar, es lo de la inteligencia artificial. Porque yo he escuchado, pues ya me habían explicado que sí que te diseña los talleres, que te puede hacer un guión, que no sé qué, pero bueno, dije, vamos a ver. Quieren que hagamos una obra de Landívar ahí en la universidad. Entonces encontré una biografía que escribe otro cura que cuando recién muere Landívar, al poco tiempo él escribe una biografía como de 8 páginas. Bien interesante, realmente yo no me imaginaba que era tan interesante la vida de Landívar. Entonces se la metía al chat y que me hiciera una obra. Y sí, me sacó la escaleta, muy bien la escaleta, tales personajes, y la escena 1, tarita, y todo muy bien. Yo así como que... Bueno, pero es que solo tengo 2 actrices y un actor. Va. Ok. ¿Me puedes escribir los diálogos de la escena 1? Bien mamón. ¿Le puedes poner un lenguaje más contemporáneo? Tal y tal. ¿Un proyecto para hacer esta obra? Sí. Tal y tal, el proyecto, los objetivos generales, los objetivos específicos, las actividades, los roles de producción de no sé qué, el cronograma y el presupuesto. Y las conclusiones. Bueno, y entonces, ¿yo qué hago? No, o sea, por supuesto que es un ejercicio como para conocer eso en lo que está viviendo, es la nueva realidad de las juventudes, ¿no? Y me tuve que levantar a ir a caminar, porque no podía yo. Y pienso que eso también va a ser muy, muy loco, ¿no? De cómo, y no tengo una opinión ni positiva ni negativa, me preocupa un poco que si ya hace 20 años decíamos, es que todo es copy-paste, ¿va? Y había que estar revisando que no hubieran hecho copy-paste.
O los plagios es que ahora ya, o sea, hasta el ejercicio de razonar, de llegar yo a mis conclusiones, porque todo lo están haciendo los patojos con esa cosa. Aprenden ahí a parafrasear y algo aprenderán, va, aunque sea al revisar, si es que revisan, pero redactar ellos, elaborar pensamiento, como no se los exijan academias que sean muy rigurosas, va, pues va a ser un cambio generacional bien fuerte. Y bueno, entonces tal vez vendrán otras formas de pensar con el cuerpo, de pensar con la música, de pensar de otra manera. Claro, esto sustituye la necesidad de consumir, por ejemplo, imágenes. Con imágenes sí ya había jugado desde hace como un año. Pero nunca va a sustituir la necesidad de uno de escribir o la necesidad de uno de pintar. Sí. O sea, puede sustituir la necesidad de alguien de leer un cuento basado en el Popol Vuh, pero que se lo imaginen en la luna. Y el ChatGPT te lo va a hacer. Pero la necesidad de alguien de escribir un cuento de tal y tal cosa, esa no va. O la necesidad del buen lector, que no se va a bancar la cosa de la inteligencia, porque siempre va a haber una diferencia entre lo creado realmente a mano, con un pensamiento único, como es el de cualquier ser humano. Siempre la va a haber, es como vemos ahora las series, todas tienen un mismo corte, yo ya no tolero. Pero si a mí me dicen que buenísimas, para mí, perdón, pero muchos escritores y escritoras también se van con fórmula y también se van muchos, los mediocres, se van y todo es parecido. Yo digo, es como cuando todo el mundo escribe los proyectos porque al final uno recicla las mismas palabras y no sé qué. Entonces, para todo eso, como un proyecto y no sé qué. Ahora, para crear arte, para crear esas grandes obras de arte, eso sí, no, cabal, eso no va a pasar. Pero y hay un público que también es sensible a eso. Es que, eso iba a preguntar, ¿qué tanto va a cambiar o ha cambiado el público también en relación a lo que pueda ofrecer la inteligencia artificial? Porque cada vez, o sea, lo que se consume es más, todo pasa, es más inmediato, ¿verdad? Más corto también en el tiempo. Y, o sea, los videos 15 segundos o 10 y ya, ¿verdad? Entonces también es como cuestionar cómo va a ser o cómo está haciendo ya ese público también, ¿verdad? O qué reto nos supone eso como creadores, como productores de arte, de teatro. Hay un gran gusto ahorita por la impro, y bueno, a mí me encanta, y lo han estado a hacer en el laboratorio, Javier ha entrenado a la Mara, y están bien pilas, pero está muy bien dentro del bosque, pero que no se vaya a volver una palma africana de impro, ¿verdad? Porque es eso, el consumo rápido, ¿verdad? Y además como que se queda muy en lo superficial. Totalmente. Nunca en la impro, y aquellos se la pasan haciendo y haciendo, llegan a ver unos textos maravillosos. A veces hay unas cosas bien chileras, pero así como que aquellas relaciones de personajes, algo que sea así tejido, así lindo, ¿verdad? No pasa, ¿verdad? Y bueno, ya se quedó ahí y chao. Yo sí los he usado porque digamos que hacen impro y de ahí ya construyo dramaturgia y luego sí ya se ensaya y ahí sí ya buscamos, pero es como herramienta para crear obras de creación colectiva. Pero como espectáculo que se está usando mucho y está muy bien recibido en Latinoamérica, hay como mucha predilección y la gente como muy empatinada con eso, y yo, está bueno como una de las muchas partes de hacer teatro, pero que no vaya a ser eso lo que se crea que puede sustituir todas las maneras de hacer teatro, porque es eso, ¿verdad? Todo tiene prisa, no solo y eso, todo es risa, la frescura, fácil. Mercy, es la frescura. Sí, que es lo que el otro teatro perdió, lo que los otros teatros perdimos, ¿verdad? El acartonamiento, esto que es insoportable. Entonces la gente ve la impro y se acerca hay algo ahí que es vivo. Y que también hay que aprender de ellos eso, creo pero yo. Y que puede ser medio tramposo, porque estas personas que hacen impro también tienen sus fórmulas y tampoco es que se van así a los tienen ciegos. fórmulas. Totalmente. Sí, son casi infalibles. Ajá. Sí, yo lo que iba a decir también es que todo evoluciona y todo sube y baja, ¿no? Entonces es como que nos da la sensación de que ahorita la gente no es capaz de tolerar nada por más de 10 segundos, no sé qué. Pero eso también va a llegar a un punto de hastío, ¿verdad? Donde la gente va a empezar a buscar cosas con más profundidad, ¿va? Porque todo es así, todo nos hastía, todo nos cansa, y por eso todo se sigue moviendo. Entonces va a llegar el punto donde la gente diga, 10 segundos. No, yo quiero ver algo que tenga contenido. Y va a pasar, ¿va? Así. Yo les decía que a mí me pasa que yo miro a mis sobrinos, me encantan. A ellos no les gusta el reggaetón, porque ellos crecieron viendo anime y escuchan soundtracks de anime, y entonces es otra música, y es una música bien completa, diría yo, bien bonita, ¿va?
Y ellos ya son otra generación y ellos están así como, reggaetón, no, va. Y yo digo, va, todo va mutando, ¿verdad? Todo va mutando. Entonces, sí, igual es relativo porque, o sea, esto de los 15 segundos de los reels, pero la gente es incapaz de ver un episodio de la serie, ven la temporada completa, ¿verdad? Entonces es como, ajá, es para qué sí, para qué no, ¿verdad? Y además recordemos el convivio de Dubati. ¿Por qué el teatro se salva? Por el convivio, por la pioiesis, porque se produce algo entre el actante que está ahí adelante de él en vivo y el que está mirando, ¿verdad? Y sí, porque creo se que produce eso es, algo colectivo. Como que eso es lo eso triste de que... De no tener público. De que ajá. Eso es lo triste de que usted no vaya al teatro, señor, señora, niño, señor, niña. señora. Es que verdad, oyente. yo, por ejemplo, alguien contaba que fueron a Shela, ¿verdad? Con espacios. Entonces, tus gastos están pagados. Tienes tu hotel, tienes tu comida y te van a pagar muy bien tu función. Pero no hay público y entonces la frustración igual es igual de grande, claro, que cuando, bueno, la frustración sí. Aunque no es lo mismo que si encima uno tiene que ver cómo consigue el pisto, ¿verdad? Pero sí, eso de no tener público, o sea, todo ese esfuerzo y todo ahí para que no haya público es muy frustrante porque es eso, es algo que pasa si hay público, si no hay público. Es ensayo. Es ensayo. Es un ensayo bien pagado. Es un ensayo bien pagado. Sí. Bueno, pero ¿quiénes somos para jugar? Vamos cerrando y todavía podríamos seguir platicando, pero yo digo que podemos ir cerrando. Cerrando el changarro. Entonces, no sé si alguien quiere dar las gracias. No, que se cierre así, ¿no? Que se cierre solito. Nada, entonces yo sí voy a aprovechar para dar las gracias a Pati y a Mercy por estar aquí acompañándonos esta tarde. Y sí, es verdad que hacía falta estos encuentros. Y pienso que podríamos hacerlos más seguidos, sin grabarnos, pero más seguido. Ay, sí, una vez llegaron a la casa y yo me atrasé, entonces todavía estaba haciendo la tortilla española y terminamos todos metidos en la cocina. O sea, éramos con Cristian, todos estábamos metidos en la cocina. Es que eso, o sea, cocinar juntos. Yo te iba a decir eso cuando estabas hablando. Cuando mencionaste a Gustavo, que yo me acuerdo que yo conocí el Diamante Típico por Gustavo y por el Proyecto 20. Y así todavía lo extraño. La pandemia. Yo cuando venía al centro comía ahí. Claro. Cerró en pandemia. Pero yo propongo, antes de cerrar este podcast inicial, que fue el primero, que puede de aquí surgir una nueva proyección de reencontrarnos con la gente de teatro y con los amigos de teatro y empezar a buscar hacer esas conexiones nuevamente. Comiendo, por supuesto que comiendo. Entonces, muchas gracias por estar acá esta tarde con nosotros. A ustedes, chicos. Muy buena. Enhorabuena por los 15 años. Bravo. Gracias. Sí, muchas gracias. Y podríamos seguir, ¿verdad? Ay, Dios.